¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Tengan ustedes un muy feliz sábado. Estamos agradecidos a Dios porque podemos encontrarnos nuevamente para repasar o quizá de alguna manera introducir la lección de escuela sabática que nos toca estudiar en esta semana. Estamos contentos porque podemos estudiar temas que tienen que ver con la forma de comprender mejor el texto bíblico. Y entonces en esta oportunidad queremos hablar acerca de la importancia de los idiomas, del texto y del contexto en el estudio bíblico. Antes de hacerlo, vamos a pedir a Dios que nos bendiga y que podamos tener su compañía, la del Espíritu Santo, al repasar este tema. Querido Padre que estás en los cielos, te doy las muchas gracias porque podemos acercarnos a tu palabra, porque la tenemos disponible, porque podemos tener comunicación contigo, no solamente por medio de la oración, sino por medio de lo que tú has revelado. Te pido que podamos entender los temas principales de esta semana que hemos estudiado y repasado y que podamos día a día ser más sabios para la salvación. Estas cosas las pido por Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos, estamos aquí dispuestos ya a poder estudiar acerca de la importancia de los idiomas, el texto y el contexto, introduciendo los temas principales de la lección de esta semana. Durante mucho tiempo, Dios permitió que su palabra sufriese una intensa persecución. Apocalipsis 11 señala esto de forma muy, muy clara. En el tiempo del fin, en el tiempo actual que estamos nosotros atravesando, Dios ha permitido que la Biblia pueda ser leída por la mayoría de la población del planeta. Más o menos un 95% del planeta está siendo abarcado por la Biblia en su propio idioma o en su propio dialecto. En este sentido ha hecho un gran trabajo en las sociedades bíblicas, que ha jugado un papel fundamental en la traducción y distribución y difusión de las escrituras, del texto bíblico para las personas. Esto es una parte, sin embargo, de la misión del trabajo, poner el texto bíblico disponible. Otro trabajo es hacer comprender lo que ese texto dice, quizá tan o más importante que lo anterior. Aunque podamos leer la Biblia en nuestro propio idioma, es importante igual entender algunos conceptos sobre los idiomas y el contexto en el que fue escrita, de forma tal que podamos tener una idea más acabada de su mensaje. Por eso vamos a ver en esta introducción los 5 puntos principales que queremos destacar en esta semana. La importancia del idioma, de entender el idioma original o lo básico de cómo funciona ese idioma original y su traducción a nuestro propio idioma, las palabras que la Biblia tiene, que elige para expresar los pensamientos divinos allí transmitidos, la repetición, qué importancia tiene cuando el autor repite y recalca algún punto en particular, el contexto y cómo aclara muchas dudas que se dan a veces al ir leyendo o estudiando, y por supuesto la autoría de cada uno de los libros de la Biblia. Muy bien. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Pablo, cuando fue alcanzado por la misericordia de Dios, escuchó en lengua hebrea el llamado de Dios a él, y el llamado de Dios directamente a él, que comprendía hebreo y que lo había estudiado como buen fariseo que era, aunque también hablaba, lógicamente, el latín por ser ciudadano romano y el griego, ¿sí? Hablaba 3 idiomas. Bueno, Hechos 26:14 nos habla justamente de eso. ¿Por qué Dios quiso que se escribiese la Biblia? Bueno, una de las razones que encontramos es para dar testimonio de su obra en la historia, cómo Dios fue actuando a través de diferentes hechos y momentos, a través de diferentes etapas para poder construir y solventar un pueblo, un testimonio, la promesa del Mesías y la obra que él vino a hacer al mundo. Otras razones para dar a conocer su plan de salvación, de forma tal que queda perfectamente claro para todas las personas del mundo. Otra razón, enseñarnos a actuar con justicia, hacernos sabios para la salvación, ayudarnos a vivir como Él manda y poder así caminar junto con Él en el camino de la salvación. Pero Dios eligió un pueblo para ser depositario de esa verdad especial, y ese pueblo fue el pueblo hebreo, y su idioma también el receptor de mucho del Antiguo Testamento. Los libros escritos a partir del exilio babilónico incluyen algunas partes en arameo, que era el idioma universal de la época posexílica. El Nuevo Testamento, sin embargo, fue escrito en el griego común de la gente, el idioma koiné, griego koiné, el idioma que todo el mundo podía entender en ese momento. Así que vemos allí el intento de Dios de poder comunicarse en diferentes momentos e idiomas para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. En la actualidad podemos leer la Biblia en traducciones que nos permiten apreciarla y
lo más importante, obedecer lo que ya ha expresado y ha dicho el testimonio bíblico. Bueno, las palabras, el aspecto cognitivo de la Biblia es fundamental. Entender, comprender lo que Dios ha dicho, no solamente sentir la presencia de Dios y solamente eso, sino entender y conocer el contenido bíblico, porque eso es lo que nos ayuda a tener pensamientos, ideas, posiciones que sean las que Dios aprueba. Porque mejor es tu misericordia que la vida, dice el texto de Salmo 63:3, mis labios te alabarán. Realmente que así como en cualquier idioma hay palabras en hebreo y griego que tienen diversos significados o que transmiten ideas muy diversas. Algunos ejemplos que vamos a dar. Chesed significa gracia, bondad, amabilidad, misericordia, piedad, favor, justicia, gentileza, compasión. ¿Vieron qué amplio abanico de sentidos tiene una sola palabra? En el idioma hebreo, la palabra chesed. Shalom, por supuesto, una importante palabra bíblica, significa paz entre dos partes, paz interior, tranquilidad, totalidad, integridad, bienestar. Todo eso encerrado en una palabra y es la palabra shalom. Igualmente hay términos que son traducciones en diversas palabras como remanente, que viene de las palabras shihar, palat, malat, shatar, sarir y harit. ¿Sí? Hay diferentes palabras para transmitir la idea de un remanente. Esta riqueza lingüística nos permite comprender de una forma más amplia el mensaje que Dios nos ha querido transmitir, y las traducciones bíblicas ocupan este rol importante de tratar de transmitir la idea del texto original a la idea de la transmisión de cada idioma particular. También es importante la repetición, porque el autor machaca, pum, 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 va recalcando como una nota tónica, un ritmo en el texto. Por ejemplo, en la creación, vemos en Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. 3 veces se repite allí que Dios creó. Dios es el creador que crea a su imagen, el creador que crea a el hombre y la mujer, cada uno con su propia naturaleza, diferencia y complementariedad, y Dios crea, Dios es el creador. Importante lo que Dios va transmitiendo y lo que se va repitiendo como una nota tónica en todo el texto bíblico o los capítulos o porciones bíblicas. Vamos a enfatizar en este sentido una idea usando signos de exclamación o subrayando, colocando palabras en negrita o en cursiva. Eso lo hacemos en nuestra forma de escritura habitual. Hoy con los medios electrónicos podemos utilizar el énfasis, la letra negrita, bueno, resaltar de diferentes maneras, pero en el hebreo no había esas posibilidades, por lo tanto se subrayaba por medio de la repetición. Eso era la forma de enfatizar algo. Los autores bíblicos usan otras formas de énfasis para acentuar una idea. Una de ellas es la repetición de una palabra como creó o como santo. Cuando se quiere enfatizar una cualidad divina, las palabras se repiten hasta 3 veces, ¿sí? Esto es claro en ejemplos como Génesis 1, Isaías 6, Jeremías 7, 4, podemos verlo eso claramente. Por ejemplo, para enfatizar el desafío de Nabucodonosor contra Dios, por ejemplo, Daniel menciona 10 veces el hecho de que el rey levantó una estatua, el rey en oposición contra Dios, y lo repite para que quede claro que el rey estaba desafiando a Dios allí en Daniel capítulo 3. También el contexto es muy importante para ayudarnos a entender el tema general de algo. Por ejemplo, Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó, los bendijo, llamó al hombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Hay que entender en este sentido que el significado de las palabras en sí, pero también hay que comprender su uso en el contexto del libro o del momento histórico concreto. Hay un contexto literario, hay un contexto histórico, todo eso es importante para tener en cuenta. Un ejemplo de esto es el uso de la palabra Adán, que se puede traducir como el nombre propio de Adán, el primer hombre que existió, o como la humanidad entera. Y esto es muy importante. En el hebreo muchas veces la persona particular representa la totalidad. Adán es un hombre, pero también es él que representa toda la humanidad. El contexto nos ayuda a interpretar correctamente el mensaje de cada versículo y medir lo particular con lo general, porque una cosa no puede contradecirse con todo lo que se viene diciendo. Según el contexto de Romanos 5:14, por ejemplo, ¿cómo deberíamos interpretar el uso que da Pablo a la palabra Adán en este texto? Bueno, es un buen ejercicio para poder hacer, ¿no es cierto? Así como la humanidad cayó con el primer hombre,
ahora es restaurada por el segundo Adán, el que triunfa, el que viene para ocupar el lugar de ese Adán derrotado, un Adán triunfador y vencedor. La autoría también es muy importante y es fundamental. Vemos aquí en Amós capítulo 1, versículo 1, en las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Fijémonos cómo se presenta Amós, ¿no es cierto? Uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Él aquí precisa quién es, cuándo actuó, el momento en el cual él apareció con un mensaje, ¿no? Claramente se ve la autoría en el caso del libro de Amós. No es así en algunos otros libros, pero vamos a referirnos a este ejemplo. Conocer la autoría y el estilo en el que fueron escritos los diversos libros de la Biblia nos ayuda a comprender mejor su mensaje. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál era su situación, su preocupación principal? Eso es muy importante para saber el sentido general del libro, porque sabemos muy bien, ya hemos estudiado que la Biblia tuvo unos 40 autores. Generalmente conocemos perfectamente quién escribió un libro, o incluso en qué fecha se escribió, pero a veces eso viene por medio de la información que da la tradición judeocristiana. En otras ocasiones el momento histórico también es importante. Por ejemplo, no podemos entender correctamente el Éxodo si antes no habíamos leído la historia registrada en Génesis, y no solamente leído, sino creído, para que veamos cómo hay una hilación en toda la historia bíblica, porque la Biblia es un libro profético histórico que se va concatenando los hechos de Dios en una progresión permanente. Por supuesto, también tenemos diferentes estilos. Los autores han expresado sus ideas en forma poética, histórica, profética, epistolar, en diferentes géneros literarios, ¿sí? Finalmente, antes de concluir, sería bueno referirnos a la cita del Correcto de los Siglos, página 10, donde la señora White dice que escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan, contrastes y diferencias, pero que se complementan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes, a menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por otro. De aquí que encontremos en cada cual un aspecto diferente de la verdad, pero perfecta armonía entre todos ellos. Y la verdad es así revelada se unen en perfecto conjunto adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. ¡Qué maravilla! Dios eligió muchos autores para hablar de un mismo tema, el tema de la gracia, del perdón, de la salvación, de la restauración, etcétera, etcétera, para que cada uno aportara su matiz particular y enriqueciera el concepto que el Espíritu Santo quería transmitir a través de los seres humanos que él eligió. Qué linda lección que estamos estudiando en esta semana. Esto ha sido una pequeña introducción para poder, de alguna manera, prepararnos para aprovechar mejor el tema, el estudio que vamos a repasar en el día de mañana con la escuela sabática que estará llegando a través de la programación de la Asociación Argentina Central a través de su canal de YouTube. Que tengamos un muy feliz sábado y Dios nos bendiga mucho a todos en esta jornada especial.